Bueno, muy buenas. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio que hemos venido desarrollando en la clase. El video pasado está la parte de vengados de la nómina de este ejercicio, de la compañía Las Acacias, del mes de marzo. Entonces vamos a hacer esta parte de los... Hicimos hasta toda la parte de vengados, ahora vamos a hacer lo que son las deducciones. Entonces tomamos la misma nómina que teníamos la vez pasada, hicimos esta parte de vengados hasta el total de vengados. Ahora vamos a hacer lo que son las deducciones. Entonces hay 4 deducciones que son obligatorias y que no requieren de autorización del trabajador, que son salud, pensión, los embargos ordenados por un juzgado y la retención en la fuente. En este caso, pues tenemos salud, tenemos pensión, y de acuerdo con el ejercicio nos dicen que hay unos descuentos para el sindicato y unos descuentos para el fondo de empleados. Decimos, estos no son obligatorios ni son, digamos que en el ejercicio colocamos como ejemplo de que los empleados están afiliados al sindicato y se les descuenta el 3% del sueldo para el sindicato, y para el fondo de empleados un 5% del salario. Decimos, eso es voluntario. Si ustedes quieren, si el empleado quiere afiliarse al sindicato, o si en la empresa existe un sindicato, y lo mismo si existe un fondo de empleados, pues es voluntario, y estos valores son también supuestos dependiendo de cada una de esas entidades. Entonces, en la parte de salud, pues recordemos entonces que salud nos dice que el aporte que se realiza, bueno, pues vamos a decir, en la parte que ustedes tienen esto también, los aportes son salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, bienestar familiar y cena. Salud y pensión son compartidos entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Los demás son todos solo para el empleador. En la parte que tiene que ver con salud, nos dice que el aporte a salud es del 12,5%, de los cuales el 4% lo cancela el trabajador y el 8,5% el empleador. Como estamos haciendo la nómina, entonces el 4% lo cancela el trabajador. Esto es lo que vamos entonces a realizar, ¿sí? ¿De dónde liquidamos ese 4%? ¿Sí? Dice, está constituido el IBC, que es ingreso base de cotización, constituido por el sueldo básico, el trabajo extra, las comisiones y las demás remuneraciones que sean factor salarial, excluyendo el auxilio de transporte, o sea, todo lo que le pague al trabajador menos el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces lo que hacemos para calcularlo en salud, ¿sí?, es tomar todo lo que le pague al trabajador, ¿dónde está? En el total de vengado, ¿sí? Dice que a ese total de vengado le descuente el auxilio de transporte y lo multiplico por el 4%, que es lo que le corresponde al trabajador, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven la fórmula, ¿sí? H10 menos F10. H es la columna del total de vengado, F es la columna del auxilio de transporte. Entonces a H le resto F, ¿sí?, y lo multiplico por el 4%. Eso es lo que hacemos con cada uno de los trabajadores, ¿sí? Si ustedes ven, aquí estamos haciendo el primero, H10 y F10, ¿sí? El trabajador es el que quedó en la fila 10, ¿sí? Entonces lo mismo hacemos con el siguiente, ¿cierto? Ya me dices H11 menos F11 por el 4, y así sucesivamente. Todos lo vamos haciendo, o todos tienen la misma fórmula. El total de vengado menos el auxilio de transporte
por el 4%. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que tenemos para calcular salud. Luego calculamos pensión. Pensión, entonces también me dice la norma, ¿sí? Aquí está, agréguele. Aportes a pensión, ¿sí? Entonces me dice lo mismo que me decía en salud, ¿sí? Me dice primero el IBC, el ingreso base de cotización. Para liquidar el aporte a pensión está constituido por el sueldo básico, el trabajo extra, las comisiones y demás remuneraciones que sean factor salarial, excluyendo el auxilio de transporte. ¿Sí? Entonces, igual, ¿cierto? Todo lo que le pago al trabajador y descuento el auxilio de transporte para calcular el IBC. El aporte para pensiones es el 16%, de los cuales el 4% lo cancela el trabajador y el 12% el empleador. Como estamos haciendo la nómina, entonces el 4% es lo que le corresponde al trabajador. ¿Sí? Nos dicen también que adicionalmente el trabajador debe aportar al Fondo de Solidaridad Personal entre 4 y 16 salarios mínimos un 1% adicional, entre 16 y 17 salarios mínimos un 1,2%, y va aumentando dependiendo los salarios mínimos. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, el 4%, que es lo que pagaría el trabajador, ¿sí? Y si está entre 4 y 16 salarios mínimos, un 1% adicional. ¿Sí? Entonces volvemos a la tabla de la nómina y lo tenemos acá, ¿cierto? Para pensión. ¿Sí? 4 salarios mínimos son 3.511.212. 16 salarios mínimos son 14.044.848. Entonces, entre este rango, ¿cierto?, se encuentran varios trabajadores de nuestra empresa, ¿cierto? 3.900.000, 4.800.000 y 3.700.000. Estos tres trabajadores están dentro de este rango, ¿sí? Entonces, hicimos inicialmente, pues lo mismo, me dice pensión, todo lo que el trabajador se gane está en la columna H, total de vengado, menos el auxilio de transporte, que es la columna F. Entonces aquí volveremos y encontramos en la fórmula H, que es el total de vengado, y F, que es el auxilio de transporte, lo restamos y lo multiplicamos por el 4%, ¿sí? Ese 4%, ese 4% entonces es lo que tenemos en la fórmula, ¿sí? H10 menos F10 por el 4%, ¿sí? El siguiente trabajador, la misma fórmula, ¿sí? H menos F por el 4%, ¿sí? El siguiente trabajador, ¿sí?, queremos lo mismo, H menos F, pero por el 5%, ¿sí? ¿Por qué por el 5%? Porque decimos está dentro del rango de 3.511.000 y 14.044.000. Decimos que esos trabajadores pagan adicionalmente, ¿sí?, deben aportar adicionalmente, el trabajador debe aportar al Fondo de Solidaridad Personal entre 4 y 16 salarios mínimos un 1%. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos en estos casos, ¿cierto? Estos tres trabajadores, decimos, están en este rango, ¿sí? Entonces, a esos tres trabajadores les descuento el 5, ¿cierto? 4 más 1 para el Fondo de Solidaridad Pensional, entonces el 5, ¿sí? Y nuevamente el 5 porque están dentro del mismo rango, ¿sí? El siguiente no alcanza ese rango, ¿sí? No alcanza 3.511.000, tiene 1.200.000, entonces él solo aporta el 4%, ¿sí? Lo mismo los siguientes, ninguno está en este rango, entonces solo aportan el 4%, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en la fórmula. Listo. Hasta ahí tendríamos entonces salud y pensión.
Luego tenemos el sindicato que me dice en el ejercicio que para el sindicato se descuenta el 3% del sueldo, ¿sí? Entonces venimos nuevamente a la tablita, ¿sí? El sindicato, ¿sí? El 3% del sueldo, ¿sí? ¿El sueldo dónde está? Aquí, sueldo en la columna E. Entonces ponemos E por el 3%, ¿sí? Y todos los trabajadores tendrán lo mismo, ¿sí? Si miran, observen acá y vamos bajando las filas y todos están con el 3%, ¿sí? Cualquier trabajador de ellos está todos con el 3%, ¿sí? Entonces, esa es la forma, acuérdense la definición de sueldo, ¿sí? Sueldo es el valor fijo pactado entre el empleador y el trabajador. Entonces, eso es sueldo, ¿sí? Ya para el fondo de empleados me dicen en el ejercicio que para el fondo de empleados el 5% del salario, ¿sí? Entonces, recordemos que el salario, el total de lo que el trabajador se gana, ¿sí? O sea, incluye el sueldo, el auxilio de transporte y las horas extras y recargos, ¿sí? Entonces, debo tomar la columna H, ¿sí? Que es el total de vengado, ¿sí? La columna H, ¿sí? Por el 5%, que es lo que me está diciendo el ejercicio que debe aportar al fondo de empleados, y todos me van a quedar igual, ¿cierto? La columna H por el 5%, cualquiera de ellos, H por el 5%. Listo. Ahí tendríamos ya el fondo de empleados, las deducciones del fondo de empleados. Luego, ¿qué hago? Sumar todo, total deducciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sumar todas las deducciones, salud, pensión, sindicato y fondo de empleados. O sea, la columna I, la columna J, la columna K y la columna L. Eso es lo que tenemos aquí, la columna I, la J, la K y la L, ¿sí? Y esa es la suma, esos son todo lo que le descuento al trabajador, ¿sí? Es la misma fórmula para cualquier empleado, ¿sí? La columna I más la J más la K más la L, y es igualito para cualquiera. Entonces ya tengo ahí todos los valores, las sumas horizontales de lo que le descuento a cada trabajador, ¿sí? Luego hacemos la suma, sacamos estos totales de cada uno, total de salud, pensión, sindicato y fondo de empleados, y hacemos también esta suma, total deducciones, ¿sí? Que decimos es horizontalmente, las columnas horizontales, ¿sí? De todo lo que son deducciones, salud, pensión, sindicato y fondo de empleados. Luego sumamos este valor verticalmente, ¿sí? Este es vertical. Miramos aquí, la fórmula que tenemos es la columna M, ¿sí? La columna M desde la fila 10 hasta la fila 18, desde la fila 10 es el primer empleado hasta la fila 18 que es el último empleado, ¿sí? O sea que estamos sumando todos estos valores que hay acá, ¿cierto? Igual que hicimos cuando miramos el total de vengado, ¿sí? Que decimos que para comprobar que esto está correcto, ¿sí? Tomamos la suma de los valores verticales, en este caso H, ¿sí? H, desde el número 10 hasta el número 18, desde el 10 hasta el 18, ¿sí? Debe ser igual a los valores horizontales, ¿sí? A los totales horizontales, o sea, al total del sueldo más el auxilio de transporte más las horas extras, que es lo que tenemos acá. E más F más G, E más F más G, de la columna 19, que es donde están los totales. Entonces me queda igual el valor, la suma vertical con las sumas horizontales, ¿sí? Lo mismo hacemos entonces aquí en el total de vengado.
total deducción, ¿sí? Las sumas verticales, la suma vertical debe ser igual a los valores, los totales horizontales, ¿sí? Entonces aquí decimos M del 10 al 18 y aquí tenemos el total de salud, que es la columna I18, I19, perdón, ¿sí? Entonces la columna I19, J, K y L, lo que tenemos aquí, ¿sí? I19 más J19 más K19 más L19. Si el valor o el total de la suma vertical es igual a los totales horizontales, es porque la parte de deducciones está correcta, ¿sí? Entonces aquí nos da lo mismo, o sea, está correcto, ¿sí? Luego tenemos el valor a pagar, ¿sí? El valor a pagar entonces es el total de vengado, que es la columna H, menos el total de deducciones, que es la columna M. Aquí ustedes lo ven, H menos M me da el valor a pagar, ¿sí? Y todos estarán iguales, ¿sí? H menos M, ¿sí? H menos M, ¿sí? Ese es el valor. Luego sumo el valor a pagar total de la columna N desde el 10 hasta el 18, ¿sí? Y ese es el valor que me da a pagar, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿cierto? Tenemos completamente elaborada la nómina, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Sí? Después de que ya la tengo elaborada, pues el ejercicio me dice que realice los registros contables, ¿sí? Entonces, contabilizamos la nómina, ¿sí? En la nómina, para contabilizarla, todos los devengados son gastos para la empresa, todas las deducciones son pasivos para la empresa y el valor a pagar, pues lógicamente lo acreditamos de la cuenta banco, ¿sí? Entonces, aquí en el registro de la nómina, ¿sí? El total de vengado son los gastos de personal, el total, la suma de los sueldos más las horas extras y recargos más el auxilio de transporte. Aquí está la codificación de cada una de esas cuentas, ¿sí? Y lo que hacemos en el comprobante como tal, ¿cierto? El código de la cuenta, el nombre de la cuenta. En el parcial colocamos las subcuentas o los auxiliares, ¿sí? En el debe colocamos la suma de los parciales, ¿sí? Y lo mismo en el haber, la suma de los parciales dependiendo de si los valores van en el debe o si van en el haber, ¿sí? Miramos que aquí esto es lo mismo que tenemos en la nómina, sueldos, horas extras y auxilio de transporte, ¿sí? Esos son los devengados, ¿sí? Sueldos, horas extras y auxilio de transporte. Este total devengado, 21.966, es el valor que tenemos como total, porque es la suma de los tres parciales que tengo como gastos, o sea, total de gastos de personal, lo que cancelé como sueldo, como horas extras y recargos y como auxilio de transporte, ¿sí? Luego, pues debemos hacerlo como en el orden de los débitos y los créditos en forma ascendente. Aquí no tenemos sino un solo valor en el debe en forma ascendente, ¿cierto? Lo mismo hacemos con los créditos, que todos los vamos a llevar igual en forma ascendente, ¿cierto? Primero la 1110, luego la 2370, luego la 2380, así vamos haciéndolo, ¿cierto? Entonces, el valor a pagar, ¿sí?, es el que acreditamos de la cuenta bancos, ¿sí? Entonces, si miramos la nómina, aquí nos dice 18.432.998, aquí ese es el valor, 18.432.998 es el valor total a pagar. Eso lo acreditamos a la cuenta banco. Les decía que todas las deducciones, ¿sí?, son pasivos para la empresa.
que la empresa le descuenta al empleado para salud, pero se lo paga a la EPS, le descuenta para pensión, pero se lo debe pagar a un fondo de pensiones, le descuenta para el sindicato y se lo paga a ellos, y lo mismo con el fondo de empleados, ¿sí? Entonces, esos valores son deudas para la empresa. Esos valores, por eso los registramos aquí como pasivos. Hay dos pasivos en este caso: retenciones y aportes de nómina, que incluyen los aportes a salud, el sindicato y el fondo de empleados, y en la cuenta de acreedores varios llevamos el valor del fondo de cesantías y pensiones. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, llevando los valores totales que están dentro de la nómina. Aquí me dicen aportes EPS 858.082, salud 858.082, pensión 982.082, pensión 982.082, sindicato 594.834, sindicato 594, y fondo de empleados 1.098.316, 1.098.316, ¿sí? Entonces, esos valores, esa es la forma en que registramos la nómina de la empresa, ¿sí? Es importante pues que ustedes me entiendan por lo menos que todo lo que le pago al trabajador para la empresa es un gasto, ¿sí? Y que los descuentos son pasivos, que los pagará la empresa en el mes siguiente, ¿sí? Y el valor a pagar lo llevo o lo acredito a la cuenta de banco. Luego vienen lo que son los demás, los aportes del empleador, ¿sí? Entonces, los aportes del empleador, ¿sí? Porque pues es lo que me va diciendo aquí el ejercicio, ¿sí? Liquide los aportes del empleador, ¿sí? Y la provisión para prestaciones sociales. Vamos a hablar aquí, liquidación de aportes del empleador. Entonces, volvemos a recordar, ¿cierto?, ¿cuáles son los aportes? Salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, bienestar familiar y SENA. Y para cada uno, pues ya también leímos qué le corresponde a cada uno, ¿cierto? Al trabajador el 4% en salud y el 8.5% al empleador, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el cuadro? Colocar todo lo que son los aportes: salud, pensión, riesgos, caja de compensación y CBF y SENA, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿sí?, como aportes: salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, lo mismo. ¿Cuál es el IBC? Para poder liquidar, en este caso, el empleador que le toca el 8.5, ¿sí?, todo lo que le pago al trabajador, ¿sí?, excluyendo el auxilio de transporte. Entonces, ese es el valor que vamos a llevar aquí como IBC, ¿sí? Aquí me dicen que estoy tomando la nómina del H19 menos la nómina del F19. Entonces miramos, el H19 es el total de vengado, ¿cierto? ¿Sí? H19 menos F19, que es el auxilio de transporte, total del auxilio de transporte, ¿sí? Ese es el IBC, y me da como resultado este valor, ¿sí? Como estoy haciendo los aportes del empleador, es el 8.5 lo que le corresponde al trabajador en salud, al empleador en salud, ¿sí? Para pensión, volvemos y miramos y nos dice lo mismo: pensión, todo lo que le pague al trabajador, que el ingreso de base de cotización, todo lo que le pague al trabajador, menos el auxilio de transporte, ¿sí?, excluyendo el auxilio de transporte. Entonces, lo mismo, la misma parte, lo mismo que tomamos
La misma base que tomamos para salud es la misma base que tomamos para pensión y es la misma base que tomamos para riesgos profesionales, ¿sí? Al empleador le corresponde para pensión el 12%. Entonces miramos nuestro cuadrito, ¿cierto? Pensión el 12%, el mismo IBC. El mismo IBC es para riesgos profesionales. Riesgos profesionales ya nos dice, lo tomamos de acuerdo a la tabla que muestra lo que son riesgos profesionales. ¿Sí? Entonces hay 5 riesgos, en este caso tomamos como ejemplo que todos los empleados están dentro de con esta tarifa, están todos en el riesgo 1, ¿sí? Pues lógicamente habrán empleados que estarán en diferentes riesgos, pero para practicidad del ejercicio pues lo hacemos con uno solo, 0,522%. Entonces aquí eso es lo que tenemos, 0,522 y el mismo IBC, la misma base, ¿sí? Luego tenemos caja de compensación y CBF y SENA, ¿qué base medían para ellos? Entonces volvemos a la teoría. Caja de compensación y CBF y SENA, pues me dicen que el aporte a la caja es del 4%, ¿sí? El aporte al ICBF es del 3%, ¿sí? Y el aporte al SENA es del 2%, ¿sí? ¿Cuál es el IBC para ellos? Entonces, el aporte a caja de compensación 4% del monto de la nómina mensual de salarios, que incluye sueldo básico, horas extras, comisiones, recargos y todo lo que pague al trabajador, cualquiera que sea su denominación. Entonces, aquí no hay ningún descuento para calcular el IBC. El total de lo que el trabajador se gane, es el valor que voy a tener, ¿sí? como IBC para calcular los porcentajes, ¿sí? Este 21.966.311 viene y dice de la nómina H19. Entonces aquí está la nómina, ¿sí? H19, H es el total de vengado, ¿sí? 19 es el total de lo que se gana, de lo que se ganaron todos los trabajadores. 21.966.311. Entonces es lo mismo que tenemos acá como IBC, ¿sí? El porcentaje, caja de compensación el 4%, ICBF el 3% y SENA el 2%, ¿sí? Ahora sí pudiéramos multiplicar el IBC por el porcentaje para obtener los valores, ¿sí? Hay algunos que hay una exención, o sea, una exención es que no pagarían, ¿sí? Que hay algo en la ley que me dice que esas personas no aportan, ¿sí? Entonces está en esta parte también, ¿cierto? Exoneración. Están exonerados del pago de aportes para fiscales a favor del SENA, el ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, SENA, ICBF y salud, las sociedades, personas jurídicas y personas naturales contribuyentes, declarantes del impuesto de renta y complementario correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales, ¿sí? En nuestra nómina, ¿sí? No hay trabajadores que devenguen, todos los trabajadores devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales, ¿cierto? ¿Cuál es el salario mínimo? 877.803. Multiplicado por 10 me daría 8.778.030. Y aquí ninguno gana 8 millones, ¿cierto? Individualmente considerados. Entonces, todos los trabajadores, o toda la nómina de la empresa, no estaría dentro de la excepción de que no pagaría las contribuciones a salud, ni ICBF, ni SENA, que es lo que me dice la teoría, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Que
están exonerados de los aportes a favor del SENA, al ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, ¿sí? Siempre y cuando la empresa pague o declare renta, ¿sí? Correspondiente a trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Salud no pagaría a la empresa, tampoco ICBF ni SENA. Entonces solo multiplicamos el IBC por el 12% para pensión, para riesgos profesionales y para la caja de compensación familiar, ¿sí? ¿Cómo registro esos valores en la contabilidad? ¿Sí? Todo lo que el empleador tenga que pagar lo registramos como un gasto, ¿sí? Y lo llevamos al pasivo porque pues decimos lo queda debiendo en ese mes, pero lo paga en los primeros días del mes siguiente, ¿sí? Entonces lo que tiene que ver pensión, riesgos y caja de compensación, riesgos profesionales, pensión y caja de compensación lo llevamos como un gasto, ¿sí? Llevamos los mismos valores que tenemos aquí, ¿cierto? Aquí está pensión, 2.500.000, ¿sí? Riesgos son 111.980, ARP, y caja de compensación 878. Entonces, estos mismos valores, este total, ¿sí? Es el total de los gastos de personal para el empleador, ¿sí? Decimos, como no lo pagan el mismo mes, sino que lo pagan el mes siguiente, lo registra como un pasivo. Estos son pasivos, retenciones y aportes de nómina y acreedores varios, que son las mismas cuentas que utilizamos aquí cuando registramos la nómina, ¿cierto? Retenciones y aportes de nómina y acreedores varios, la misma, retenciones y aportes de nómina y acreedores varios, ¿sí? Que le corresponde a cada una. Entonces, por eso, si uno suma acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto llevamos aquí acreedores varios? El 12% de pensión, ¿sí? ¿Y cuánto llevamos cuando registramos la nómina? ¿Sí? El valor que le correspondió al empleado, ¿cierto? Que está en la nómina como deducción, ¿sí? Pensión. Entonces, el empleador tendría que pagar los 982.000 que le descontó a los trabajadores, ¿sí? Más los 2.574.000 que le correspondía a él, o sea, el 12% que estamos liquidando en este momento, ¿sí? Y el 4% que le descontó, bueno, 4 o 5 que le descontó a tus empleados, ¿sí? Entonces esa es la forma en que calculamos los aportes del empleado, ¿sí? Entonces espero que con esta explicación pues hayan captado qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos llevando a la contabilidad de la empresa, ¿sí? Les agradezco mucho su atención y nos veremos en la próxima clase.